La Asociación Misionera La Senda Antigua presenta su programa, El Sermón de Hoy. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. El aplauso es para el Señor. Quiero, en primer lugar, darle gracias al Señor por abrirme esta puerta, por darme la oportunidad de estar aquí en este lugar, y darle las gracias a mi hermano Roberto por la confianza que puso en mí, ¿verdad?, para que yo pudiera venir a traerles este mensaje. Me presento, mi nombre es Carlos Venegas, soy un hermano en Cristo. Les quiero decir que no soy ni teólogo, no soy pastor en ninguna iglesia, simplemente creo, yo estoy convencido, tengo el Espíritu Santo y eso es lo que a mí me va a ayudar para predicar, no ningún título ni nada de eso. Entonces, voy a tratar de durar 45 minutos a una hora aproximadamente, así que le pido que si me paso un poquito, que tengan paciencia conmigo. Y si duro menos, denle gracias a Dios que se libraron de mí pronto. Cuando Roberto me invitó a predicar el día de hoy, yo oré al Señor para que me diera dirección, para saber qué mensaje tenía que venir a dejar el día de hoy. Y el Señor puso en mi corazón predicar simplemente el Evangelio. El Evangelio que, según Pablo en Romanos capítulo 1, 16, es poder de Dios para salvar. Así que yo no vengo a traerles a ustedes un mensaje, por ejemplo, de 5 pasos para ser felices, o 5 pasos para hacernos ricos, o para ser más prósperos en esta vida, o para ser exitosos, porque eso me parece que no es el mensaje del Evangelio, y lastimosamente ya tenemos muchas iglesias que se dedican a eso, ¿verdad? Entonces yo me propuse en mi corazón venir a predicar simplemente el Evangelio. ¿Por qué es necesario predicar el Evangelio? Bueno, antes quiero decirles que puse por título a esta enseñanza recordando el Evangelio a los evangélicos. Y usted tal vez dirá, yo no necesito que me recuerden el Evangelio porque yo me lo sé. Pero yo estoy convencido que cuando estemos en el cielo vamos a estar una eternidad y no vamos a entender a profundidad el Evangelio, porque es algo tan grande, tan profundo, que nuestra mente finita no nos da para comprender algo que solo en el corazón y en la mente de Dios está. Entonces, en esta enseñanza vamos a leer 3 textos básicos, y quisiera que los apunte por ahí para el que le gusta apuntar. Vamos a leer 3 textos básicos, y luego yo, conforme voy desarrollando la enseñanza, voy a mencionar otros, pero solo los voy a mencionar, no los vamos a leer por cuestiones de tiempo, y son bastantes, entonces solo los voy a mencionar. Pero estos 3 textos, 4 más bien, son básicos y sí los vamos a leer. Sería Génesis 22, del versículo 1 al 14. Repito, Génesis 22, del versículo 1 al 14. Luego vamos a leer Lucas capítulo 22, de los versículos 39 al 46. Lucas 22, del 39 al 46. Y también Isaías 52, 13, 15. Isaías 52, 13, 15. Y también Isaías capítulo 53. Isaías 53 es muy extenso, así que lo vamos a leer con un poquito de paciencia, ¿verdad? Nos vamos a tomar el tiempo porque la palabra del Señor merece reverencia, no lo vamos a hacer a la carrera. Así que, bueno, antes de empezar, si alguno necesita que repita los versículos, ¿estamos bien? Ok, entonces vamos a poner esto en manos de Dios. Voy a orar, por favor, si me acompañan en oración. Padre bendito, te alabamos en esta mañana, Señor, y te damos la honra y la gloria porque solo tú la mereces. Y te pido una bendición especial para mis hermanos aquí presentes, Señor. Te pido que abras nuestro corazón, Señor, para que tu palabra llegue, Señor, y podamos no solo entenderla con nuestra mente, Señor, sino que la bajemos a nuestro corazón y principalmente, Señor, que la llevemos a la práctica, Señor. Te pido, Señor, te ruego que pases carbones encendidos por mis labios, Señor, porque soy hombre de labios inmundos, así como Isaías, Señor. Y te pido, Señor, que me des mucha sabiduría, Señor, y mucha humildad, que tu nombre sea exaltado y que el mío sea olvidado, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra no se devuelva a ti vacía, Señor,
y que todo lo que aquí se hable, Señor, esté en conformidad con tu santa palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Primero voy a decir que no es el Evangelio. El Evangelio no es un mensaje de aliento, no es un mensaje para salir adelante en la vida. El mensaje del Evangelio que nuestro Señor Jesucristo trajo no es un mensaje de prosperidad. El Señor no murió en la cruz para hacernos ricos, como muchos andan diciendo por ahí. No murió en la cruz para hacernos prósperos. Por supuesto que si el Señor en su voluntad nos prospera, pues gloria a Dios, ¿no? Hay muchos hermanos que tienen mucho, hay otros hermanos que tienen menos, pero nosotros tenemos que aprender a conformarnos con lo que el Señor nos da. El mensaje del Evangelio tampoco es un mensaje para abrirnos nuevas oportunidades, para ser exitosos en la vida, ni siquiera para hacernos felices. Claro que nos hace felices el hecho de saber que por la gracia y la misericordia del Señor, solo por la fe y no por cualquier cosa que hagamos, el Señor nos salva y nos da vida eterna, ¿verdad? Eso nos hace muy felices, pero no es un mensaje de felicidad en sí. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Si el Evangelio no es todo esto, porque muchos andan diciendo que es todo eso, ¿verdad? Las iglesias de prosperidad, que no las vamos a juzgar, pero lamentablemente eso es lo que enseñan. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Evangelio viene de la palabra griega evangelion, tiene un prefijo eu, que significa bien, y una palabra que es angelion, que significa, la palabra completa significa buenas noticias, son buenas nuevas. El asunto es que si hay buenas noticias, antes de haber buenas noticias hay malas noticias. La mala noticia es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestros pecados. Somos pecadores, y a eso que Pablo dice que somos pecadores, yo le agregaría una palabrita: somos pecadores miserables, porque pecamos cada día delante de un Dios que es santo. Y yo diría, como dice Isaías cuando vio la gloria de Dios en el templo: santo, santo, santo. Dios tiene muchos atributos y todos están en concordancia, pero hay un atributo especial en la Biblia que lo repite 3 veces: santo, santo, santo. La Biblia no dice que Él es amor, 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 ni es misericordia, misericordia, dice que es santo, santo, santo. Entonces, Romanos 3:23, que no lo vamos a leer, ese es uno de los que no vamos a leer. Pablo dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo, en todo el libro de Romanos, en los primeros capítulos, Pablo se dedica a juzgar al hombre, a condenar al hombre, demostrando que está en pecado, caído en delitos y pecados. O sea, antes de venir a Cristo íbamos derechito al infierno, a la condenación eterna. Y el Salmo 5:4-6 dice que Dios aborrece a quienes hacen iniquidad. Y les tengo noticias: somos todos nosotros, toda la raza humana. Dios aborrece al que comete iniquidad, o sea, a cada ser humano que vive y respira en este planeta. Al mismo tiempo, Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, no es que Dios es bipolar y por un lado odia a la humanidad y por otro la ama. No, es que Dios en su santidad, ¿verdad?, en ese atributo de santidad que Él tiene y que es exclusivo de Él, ¿verdad?, Dios aborrece a cada persona que comete pecado. Pero al mismo tiempo, porque Él es misericordia también y es amor, también ama. Y por eso envía ¿a quién? A su Hijo Jesús, para que Él muera en la cruz en lugar de nosotros, como un cordero sustituto. Entonces el Evangelio no nos llama a nosotros a vivir una vida plena, a vivir una vida feliz, ¿verdad? Por supuesto que muchos logran llevar una vida plena, ¿verdad? Y sobre todo sirviendo al Señor. Eso es lo primordial, ¿verdad? Eso es lo que más alegre nos pone. Yo estoy muy feliz de estar acá sirviendo al Señor, y también créanme que estoy con mucho temor y temblor. No saben cómo me tiemblan las canillas, no por estar en público, porque gracias a Dios, bueno, yo saqué una carrera y yo tuve que hacer exámenes orales y todo. Estoy acostumbrado en cierta manera a hablar en público. Lo que me da temor es que yo diga algo que no está en conformidad con la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces es muy delicado. El Evangelio, ¿qué es lo que nos llama? El Evangelio nos llama a renunciar a mí
y a tomar una cruz y a seguir a Cristo. Tomar una cruz, ¿cómo debe ser interpretado? Debe ser interpretado como tomar ese instrumento, ese artefacto en donde Cristo fue azotado y seguirle. Probablemente si Cristo hubiera venido hoy y no hace 2000 años, probablemente lo hubieran matado a una silla eléctrica o le hubieran metido una inyección letal, ¿verdad? O si hubiera venido hace 200 años durante la Revolución Francesa, lo hubieran guillotinado, ¿verdad? Porque esa era la muerte normal en esa época, o muerto a espada, qué sé yo. Pero en esa época, hace 2000 años, sobre todo en el Imperio Romano, que ustedes saben que Jerusalén, Judea, todas esas regiones estaban bajo el dominio de Roma, la muerte, no para los romanos, sino para los no romanos, era la crucifixión. Y por eso el Señor va a la cruz. Entonces nosotros tomamos la cruz para seguirlo a Él como un símbolo de que nosotros renunciamos a nosotros mismos y estamos dispuestos a morir igual que Él. Y a morir dando nuestra vida por Él, ¿verdad? Ahora sí, si ustedes son tan amables, me acompañan a Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 14. En estos versículos vamos a encontrar un adelanto de lo que es el Evangelio. Por favor, cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Génesis capítulo 22. Mira, yo no lo he buscado. Perdón. Génesis capítulo 22, versículos 1 al 14. La palabra del Señor, que es espada de dos filos, útil para redarguir, para enseñar, para instruir. Dice así. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Estoy leyendo Reina Valera del 60. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Señor bendiga su santa palabra. En estos versículos hemos visto que hay un sacrificio que Dios le pide a Abraham que haga. Es el sacrificio de su hijo, que le dé a su hijo. Y es curioso que aquí el Señor Dios, Jehová, le dice a Abraham: dame a tu único, a quien amas, a ese hijo que Abraham esperó por tantos años. ¿Casi cuántos, Robertico? 25 años aproximadamente, tal vez más, ¿verdad? Bueno, Dios le dice: dame a tu hijo, a tu único, al que amas. Dios no es que sea cruel, pero se lo recalca: al único hijo que tienes, al que tú amas. Entonces, ¿qué sucede acá? Estamos ante una escena en la que
nosotros vemos a Dios pidiéndole a Abraham que le entregue a su hijo, y esto es un anticipo de lo que habría de suceder aproximadamente 1800 años después con Cristo, ¿verdad? Porque resulta que Abraham va a matar a su hijo con un cuchillo y Dios lo detiene. Le dice, no lo hagas porque ya veo que temes a tu Dios. Pero Dios no dice, ya sé que temes, no porque no supiera él antes que Abraham no lo temía. Esto es para que nosotros sepamos, ¿sí? Eso es para Abraham, es una prueba para Abraham. Ya Dios sabía cuál era el final de todo esto. Entonces, la historia no termina ahí. 18 siglos más o menos después, Dios envía a su único hijo. Pero antes, Abraham, cuando va a hacer este sacrificio, antes de ir a hacer el sacrificio, Abraham le dice a los siervos, espérennos aquí, porque vamos a adorar y vamos a regresar. Él tiene la fe, la convicción de que Isaac va a regresar vivo con él. Si vivo, porque no lo sacrifica, o vivo, porque Dios era capaz de levantarlo de entre los muertos. Entonces, la fe de Abraham, que dice Pablo en Romanos, es la misma fe que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa misma fe. Tenemos la fe y la convicción de que el Señor es poderoso para resucitar de los muertos a todos aquellos que hemos creído en Él. Entonces, por eso se dice que Abraham es el padre de la fe. Entonces, Cristo muere como un cordero sustituto en la cruz, tipificando el cordero que iba a ser sacrificado en lugar de Isaac. Ese cordero muere en lugar de Isaac, y Cristo muere en lugar de nosotros como el cordero de Dios. Muere vicariamente en la cruz por nosotros. Ahora, si ustedes me acompañan a Lucas capítulo 22, 39 al 46, me dicen amén cuando lo tengan. Vemos en Lucas capítulo 22, vemos que el Señor se va a el monte de los olivos, o Getsemaní, y él va a orar. Está angustiado el Señor porque está a horas de ir a la cruz. Entonces vamos a leerlo. 22, 39 al 46. Dice la palabra del Señor: saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Señor bendiga su palabra. Vemos en esta escena que Jesús está orando porque se encuentra sumamente angustiado, a tal punto que dice está en agonía y suda gotas de sangre, dice. Entonces hay una razón por la que Jesús está casi que agonizando, ¿verdad? Humanamente estamos hablando, ¿verdad? Él está sudando sangre y siente mucho temor. Entonces tenemos que comprender por qué Jesús siente mucho temor. Él tiene miedo porque algo va a suceder, algo que él ya conocía de antemano, ¿verdad? Porque desde antes de la fundación del mundo él sabía cuál era la tarea que él venía a hacer aquí. Entonces, como está a horas de ese evento maravilloso que es para nuestro beneficio y nuestra salvación, el Señor está angustiado, sumamente triste, casi que muriendo, agonizando, sudando sangre. ¿A qué le teme el Señor? Ustedes tal vez alguna vez se han preguntado si el Señor tiene miedo de ir a la cruz. Se han preguntado si le tiene miedo a los clavos, a los látigos de los romanos, a los puñetazos, a los escupitajos, a todo eso. Yo, hermanos, estoy convencido de que el Señor no tiene miedo a nada de eso. El Señor no le tiene miedo ni a los romanos, ni a la cruz, ni a los clavos de la cruz, ni a los látigos, ni a los escupitajos, ni a los golpes, ni a la humillación, ni a las burlas. El Señor no le tiene miedo a eso. Porque si vemos la historia de la iglesia primitiva, los cristianos y aún los apóstoles y discípulos del Señor murieron en cruces, murieron atravesados por lanza, murieron decapitados,
de múltiples maneras murieron azotados, murieron de maneras muy crueles. Incluso los hermanos de años después murieron en el Coliseo Romano, devorados por leones. ¿Y cómo iban a la muerte? Cantando, gozosos, cantando salmos. Iban sin temor. Entonces el Señor tampoco tenía temor a la muerte. No tenía temor a la cruz, ni a los romanos, ni a los clavos, ni a los látigos. El Señor tenía temor de la copa de la ira que su Padre le iba a dar a beber. La copa de la ira, y esto lo vemos en Lucas 22:42, donde el Señor le dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y por qué el Señor tiene temor a la copa de Jehová? ¿Qué será? ¿Que es un cáliz, es un vino amargo que le va a dar a beber? Porque dice copa, ¿no? Es que si vamos al Antiguo Testamento, todos los profetas que profetizan el día del Señor hablan de una copa de juicio. Y esa copa de juicio la iba a beber Cristo en la cruz. Es decir, que en la cruz Jesús iba a experimentar en nuestro lugar la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Y ahí en la cruz, Dios, el Padre, iba a descargar sobre él su ira y iba a satisfacer su justicia. Entonces Cristo muere en nuestro lugar. Y cuando nosotros vemos películas de Semana Santa, por ejemplo, vemos por ejemplo, películas como Jesús de Nazaret, que a mí en lo particular me gusta mucho porque las actuaciones me parecen muy buenas, pero el martirio de Cristo, la flagelación y la cruz, me parece, con todo respeto, muy, muy livianito, muy light, porque no es así como sucedió. Si vemos la pasión de Cristo es un poquito más cercana, ¿verdad? Pero aún así se queda muy corta. Si ustedes me acompañan a Isaías, ahora sí, Isaías 52, y estamos hablando de los últimos 3 versículos, creo, de Isaías 52, y vamos a leer todos Isaías 53. Vamos a ver a qué le temía a Cristo cuando está orando en el huerto de los olivos. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Aquí vamos a ver a qué le teme Cristo. Repito que el Señor no le teme a los hombres. El Señor no tiene miedo de los latigazos ni de los clavos, a pesar de lo dolorosos que pudieron haber sido, ¿verdad? Vamos a leer el 52 desde el 13. Señor bendiga su palabra. Dice: he aquí que mi siervo, aquí está hablando del Mesías sufriente, no en vano, el título de esta versión Reina Valera 60 dice: sufrimientos del siervo de Jehová. Dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Señor bendiga su palabra. Aquí en Isaías capítulo 52, en los últimos versículos 13 y 15, y en todo el capítulo 53, vemos los sufrimientos que este Cordero de Dios iba a sufrir. Es curioso que en los versículos 14, en el versículo 14 de Isaías 52, dice que Cristo fue, ¿cómo? Desfigurado. O sea que la escena que vemos en Jesús de Nazaret no tiene nada que ver. Es una escena demasiado livianita, es como para que los niños puedan verla, ¿verdad? Y en el capítulo 53, versículo 5, dice que Jesús fue molido. En el 10 dice que fue quebrantado. Es decir, que estas escenas no corresponden a la realidad. Podemos afirmar que lo que colgaba en la cruz era un hombre totalmente irreconocible. Era una masa, digámoslo así, una masa de sangre que chorreaba sangre. Una masa de carne que chorreaba sangre. Y la gente cuando pasaba frente a la cruz volvía a su rostro. ¿Por qué? Porque no podía mirar lo que estaba viendo. No podían creer que ese Cristo al que habían escuchado en el Monte de los Olivos, en todas sus predicaciones, era ese mismo que estaba ahí colgado en la cruz. Porque en el 14 del 52 dice, su hermosura, desfigurado de los hombres su parecer. Ya no era el mismo de antes. Ya el rostro de él, la forma de él era irreconocible. Y eso lo hizo él por usted y por mí. No lo hizo por él. Dios no necesitaba salvarnos a nosotros. Lo hizo por amor, pero lo hizo por misericordia, por gracia. Es decir, que para dar un ejemplo de lo que el Padre hizo con su Hijo, todo para nuestra salvación, es como que usted tome una galleta soda en sus manos y la triture y la haga pedazos y la deje caer. Porque aquí dice en el 10 del 53, dice que lo quebrantó. Y en el 5 dice que fue molido por nuestros pecados. Es decir, es como que yo tome una galleta soda o cualquier cosa que yo pueda con mi puño hacer polvo. Ese es el padecimiento de Cristo. El mayor sufrimiento de Cristo en la cruz no fueron los clavos, ni la humillación, ni la sed, ni el dolor físico, aunque no podemos negar, ¿verdad?, que hubo un gran dolor físico que él sufrió, experimentó, más que nadie en el mundo. Pero resulta que si nosotros vamos a Mateo 27:46, no lo vamos a leer, Robertico, tranquilo, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo. Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que el Padre está dándole la espalda a su Hijo. Muchos dicen que el Padre desde el cielo no puede ver a su Hijo porque está sufriendo y el Padre está sufriendo. Esa no es la escena. El Padre le da la espalda a su Hijo, lo abandona, lo desampara. ¿Por qué? Porque su Hijo está cargando el pecado suyo y el mío. Y como Dios es santo, como ya dijimos, santo, 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 Él no tolera el pecado, ni siquiera el pecado que su Hijo carga sobre sus espaldas. Su pecado, el mío, el suyo. El Padre no puede ver el pecado, ni siquiera en su Hijo. Y por eso, ¿qué hace? Le da la espalda, lo desampara, lo abandona. Y ese desamparo, ese abandono es la mayor tortura que Jesús experimenta. Porque desde toda la eternidad, antes de que Cristo venga en carne, desde toda la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en una comunión perfecta. Y en la cruz esa comunión se corta de tajo. De un momento a otro se corta. Y Cristo dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no tolera el pecado y por eso lo desampara. Ese es el mayor sufrimiento, el sufrimiento espiritual. Es como que usted tenga un chiquito y lo vaya a tirar a un barranco o qué sé yo, lo abandone en un lugar muy, muy lejano. Y su hijo dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me haces esto? Ahora, nosotros no hacemos eso, pero ¿por qué? ¿Cómo se sentiría ese hijo? Totalmente despedazado, ¿no? Porque su padre, a quien él ama, y el padre que supuestamente no, los padres tenemos la obligación de amar y cuidar y proteger a nuestros hijos y de velar por ellos y de suplir sus necesidades, pero
Un padre, imagínese usted que abandona a su hijo. ¿Qué piensa ese hijo? No me ama. Dijo que me quería, que me amaba, pero no. ¿Por qué? Porque está demostrando con ese abandono que no. Entonces, ese es el dolor que experimenta Cristo en la cruz. Es el mayor dolor que Cristo experimenta, no tanto el de los clavos, aunque no vamos a negar que el dolor físico es cruel, ¿verdad? Es doloroso, pero ese es el mayor sufrimiento que Cristo experimentó en la cruz, el abandono de su Padre. Y vamos a ver ahora que en la cruz ocurrieron muchas cosas. No es solamente que Cristo muere y derrama su sangre por nosotros, sino que hay muchas cosas que ahí suceden que la Biblia no relata en esos textos, pero sí en las cartas de los evangelistas, ¿verdad? De los escritores del Nuevo Testamento. Dice, son cosas que mucha gente no comprende. Yo fui católico muchos años y cuando yo era católico siempre creía en Cristo, ¿verdad? Pero no vivía haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? No entendía lo que era tener que arrepentirme y confiar solamente en Él. Yo confiaba en mis obras, pero no en Él, ¿verdad? Entonces no entendía yo qué era el significado de la cruz. Y es hasta que yo vine al Señor y leí su palabra que yo empecé a entender qué fue lo que sucedió en la cruz. No solamente la muerte de Cristo, sino qué sucedió en favor mío, que soy un pecador. ¿Por qué Cristo tuvo que hacer eso para salvarme a mí? Porque a veces vemos las imágenes, las imágenes, bueno, en películas y los crucifijos, y vemos ahí a Cristo crucificado, pero no entendemos por qué a veces, ¿verdad? Y por eso la necesidad de ponerle, recordando el evangelio a los evangélicos, porque a veces se nos olvida para qué y por qué murió Cristo en la cruz. Vamos a ver 9 cosas que sucedieron en la cruz, y si usted tiene a bien anotarlas, y si es necesario que yo las repita, yo las voy a repetir con mucho gusto. Y si no, supongo que se va a grabar esto y luego la pueden volver a ver y ustedes pueden tomar nota. Y quiero que seamos como los de Berea, ¿verdad? Que escuchaban a Pablo predicar y que se iban a su casa luego para verificar en la palabra que todo lo que Pablo les decía era correcto. Y si ustedes encuentran algo que no esté de acuerdo con la palabra, le dicen al hermanito Roberto para que el hermano me reprenda. ¿Está bien? Vamos a ver 9 cosas que sucedieron en la cruz. La primera ya le dije. Número 1, el Padre desampara o abandona a Jesús. Voy a volverlo a repetir. Jesús grita en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto ya lo vimos, ya lo comentamos. El Padre desamparó o abandonó a su Hijo porque en la cruz Cristo carga nuestros pecados, no sus pecados, porque Cristo era moralmente perfecto, nunca cometió un solo pecado, ni un mal pensamiento. Y es porque Él es Dios encarnado, no podía pecar, ni siquiera pudo tener el deseo de pecar. Entonces Él en la cruz lleva nuestros pecados y por eso Dios lo desampara, como ya lo hablamos. Número 2, en la cruz hubo un sacrificio expiatorio. Expiatorio significa, bueno, la palabra expiatorio tiene un prefijo que es ex. Eso significa fuera de, o quitar algo. ¿Qué es lo que está quitando Cristo en la cruz? Lo que Cristo está haciendo es sufrir un castigo para reparar un delito. ¿Cuál delito? El pecado suyo y mío. Lo que Cristo quita con la expiación es mi pecado y me hace santo delante de Dios. No necesitamos a un obispo o a un papa que nos canonice, porque la palabra del Señor dice que nosotros, los que creemos en Cristo, somos santos solamente por creer en Él, y Dios nos santifica, entonces es suficiente. Dice que la expiación es la eliminación del pecado y la culpa por medio de un tercero. Este tercero es Cristo. Eso lo vemos en Juan 1:29, si usted quiere anotarlo para que lo revise en su casita o luego revisa la prédica. Número 3, el sacrificio de Cristo es propiciatorio. Propiciatorio significa que aplaca la ira de Dios y satisface su justicia. Dios queda satisfecho al hacer justicia y castigar el pecado sobre su Hijo. Es como cuando usted tiene mucha hambre, ¿verdad? Tiene, qué sé yo, 2 días de no comer y hasta le suenan las tripas, no sé si les pasa, a mí me pasa cuando tengo hambre. Y usted tiene mucha hambre y a usted le sirven un plato delicioso, bistecito con ensaladita, tomatito,
repollito, fideitos, maduritos, a mí me encantan los maduros, pescadito, arroz y frijoles. Y usted tiene tanta hambre, ¿qué hace usted? ¿Se lo come? ¿Y usted queda qué? Satisfecho. Entonces, con este sacrificio de Cristo en la cruz, cuando Dios derrama su ira sobre su Hijo, Él queda satisfecho. ¿Qué es lo que queda satisfecho? Su justicia. Porque como Dios es ¿qué? Santo, Él tiene que castigar el pecado para satisfacer su justicia. Y en la cruz, Cristo satisface eso que Dios necesita descargar. La ira es aplacada por Cristo, ¿verdad? De tal manera que nosotros ya cuando nos presentemos, cuando muramos, nos vayamos de este mundo, que algunos ya se han ido, otros se irán antes que otros, ¿verdad? Pero tarde o temprano todos nosotros vamos a morir y vamos a comparecer delante de Dios. Pero ese día ya Dios no va a descargar su ira sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es justo y ya la descargó sobre su Hijo en la cruz. Y si Dios descargara su justicia sobre Cristo y luego sobre mí, diciendo que si yo creo en Él tengo vida eterna y soy salvo, entonces ahí sí podríamos decir que Dios es injusto, porque está haciendo un doble castigo, está castigando dos veces el mismo pecado. Pero ya Cristo en la cruz satisfizo la justicia. ¿Y qué hace también? Aplaca la ira de Dios. El no creyente cuando muera sí está en problemas, porque Dios, cuando ellos comparezcan delante de Dios, porque todos comparecerán, el ateo que diga no, yo no creo en Dios, eso no va a desaparecer a Dios, ni va a desaparecer la realidad de que va a ir delante de la presencia del Señor cuando muera. Entonces ellos sí tienen un problema muy grande, porque Cristo no murió por ellos, ¿sí? Cristo no derramó su sangre por ellos. Entonces la ira de Dios sí va a caer sobre ellos, y la justicia de Dios que Cristo no satisfizo en favor de ellos va a caer también sobre ellos. Dios va a hacer justicia, porque Dios no puede dejar al culpable sin castigo, ¿cierto? Este sacrificio propiciatorio, o más bien la propiciación, que es ese aplacamiento de la ira de Dios y esa justicia satisfecha, lo vemos en textos como 1 de Juan 2:2 y 1 de Juan 4:10, que les repito, no los vamos a leer por cuestiones de tiempo. Número 4, el sacrificio de Cristo en la cruz es un sacrificio reconciliador. ¿Por qué? Porque antes de venir a Cristo por la fe, éramos enemigos de Dios por causa de nuestra rebeldía, nuestros pecados, nuestra iniquidad. Pero el sacrificio de Cristo nos reconcilia con el Padre. Esto lo vemos en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 10. Este sacrificio reconciliador nos pone en una posición favorable, delante de Dios. Es un sacrificio reconciliador, como cuando usted antes tenía un enemigo y usted habló con él, se reconciliaron, se abrazaron, lloraron juntos, o un familiar con el que usted estaba distante. A todos creo que nos ha pasado eso, ¿cierto? Entonces nos reconciliamos, nos abrazamos, nos lloramos juntos. Es lo mismo que pasa aquí. Cristo nos reconcilia con el Padre, de manera que ya estamos con una posición favorable delante de Dios. Número 5, el sacrificio de Cristo en la cruz es un sacrificio redentor. Los creyentes somos librados de un castigo. ¿Cuál castigo? ¿Cuál es el castigo eterno que Dios tiene preparado para el diablo y sus ángeles y para todos los que siguen al diablo? Lago de fuego. El infierno, que es un castigo momentáneo, ¿verdad? En tanto viene la resurrección de todos los muertos, y luego el lago de fuego, que es un castigo eterno. Dice que el fuego sube por los siglos, el humo del fuego sube por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y que el gusano no muere. Entonces somos librados de ese castigo por medio de este sacrificio que hace Cristo en la cruz. Me perdonan si alejo el micrófono, no sé si se oye bien, ¿sí? No se pierde el sonido. Ok, dice, el sacrificio redentor lo podemos encontrar en Isaías 47:4, Isaías 47:4, Gálatas 3:13, Efesios 1:7, Primera de Timoteo 2:6, Tito 2:14, Hebreos 9:11-14, Hebreos 9 del 11 al 14, y Apocalipsis 5:9. Número 6, el sacrificio de Cristo en la cruz es un sacrificio sustitutivo. ¿Por qué es sustitutivo? ¿A qué le suena la palabra sustitución? En lugar de, exactamente, Él va a la cruz en lugar suyo y en lugar mío. Porque yo soy el que merecía ir a la cruz, no Él, porque Él no tiene pecado, Él no tiene por qué ir a morir.
Él lo hace por gracia, por amor a nosotros. Entonces Él toma mi lugar, me sustituye en esa cruz. Pero este sacrificio y esta sustitución, nuevamente repito, es solo para los que creen en Él y se arrepienten de sus pecados, ¿verdad? No en vano el Señor, cuando principia su ministerio, Él dice: arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿verdad? En estas buenas nuevas de salvación. Es decir, que usted y yo merecíamos ir a esa cruz, ¿verdad? Y Él se ofrece voluntariamente para morir por nosotros. Toma nuestro lugar. Esto lo vemos en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Primera de Pedro 2:24. Yo sé que Robertico se la sabe de memoria. Yo no. Yo necesito leerlas porque a mí sí, yo no tengo esa memoria que tiene Robertico. Primera de Pedro 2:24 y Primera de Pedro 3:18. Número 7. El sacrificio de Cristo en la cruz es un sacrificio en el que hay una doble imputación. ¿Por qué? Porque en la cruz a Cristo le es, por decirlo así, por usar unos términos, ¿verdad?, un poco mundanos, a Cristo le es transferido nuestro pecado y a nosotros nos es transferida ¿qué? Su justicia. Nos es transferida su justicia. Cristo era moralmente perfecto, pero al transmitirnos o transferirnos la justicia de Cristo a nosotros, Dios el Padre entonces ahora nos ve como ¿qué? Como ver a su Hijo, santo y sin mancha, ¿verdad? A pesar de que en el diario vivir nosotros cada día fallamos, tropezamos con algún pecado, ¿verdad? Cada uno sabe aquí en qué falla, cuáles son sus debilidades. Yo tengo las mías, usted tendrá las suyas, pero cada uno de nosotros no somos moralmente perfectos aún, estamos en ese proceso de santificación, pero Dios nos da la justicia de Cristo para que nosotros podamos ser santos delante de Él. Esto lo vemos en 2 Corintios 5:21. Y para dar un ejemplo de cómo funciona esto, vamos a dar un ejemplo, digamos, un poquito de nuestro diario vivir, un poquito mundano para que lo entendamos. Es como que el dinero de una cuenta bancaria le sea transferido a usted, a favor suyo. Usted no tiene un solo 5, ¿verdad? Y ese dinero, esa cuenta que es la santidad de Cristo, le es transferida a usted, ¿verdad? La muerte de Jesús es suficiente para que no nos condenemos, pero no es suficiente para que nosotros entremos al cielo, porque para entrar al cielo se necesita que seamos puros y sin mancha. Entonces, solo dándonos justicia, una justicia que no es nuestra, es una justicia foránea, decía Martín Lutero, es una justicia, decía Lutero, alienígena, o sea, exterior, fuera de mí. Es la justicia de Cristo que el Padre me da a mí para que yo pueda entrar al reino, al cielo. Número 8. En la cruz nuestra deuda con Dios es cancelada. Nuestra deuda con Dios es cancelada. Jesús dijo en la cruz una palabra en griego que es tetelestai, que se traduce como consumado es, y significa la deuda ha sido cancelada. Consumado es significa la deuda ha sido cancelada. Esta palabra tetelestai en la antigüedad, ahí en Roma, bueno, ustedes saben que ahí se hablaba mucho griego, se hablaba hebreo, pero también se hablaba mucho griego. Esta palabra es una palabra que se usaba comúnmente en esa época cuando alguien cerraba un trato, qué sé yo, traigámoslo a la época actual. Usted tiene un negocio con alguien, firma un contrato y digamos que a usted le tienen que entregar un carro o cualquier cosa, se lo entregan, usted paga el dinero y se dan la mano y usted dice tetelestai, o sea, el trato así ha sido cancelado, el negocio se canceló, la deuda por esa compra de lo que sea ha sido pagada. Y es lo mismo que hace Cristo en la cruz, cancela nuestra deuda. ¿Cuál deuda? La que teníamos delante del Padre, ¿por causa de qué? Nuestros pecados. Cristo cancela la deuda. Esto lo vemos en 1 Corintios 15:14. Y con la resurrección de Cristo somos justificados, declarados justos por medio de la fe en Él, como dice Romanos 1:17, Romanos 2:38, Gálatas 2:16, Gálatas 3:11.
que seamos justificados es una declaración legal, como las declaraciones o las resoluciones legales que hace un juez cuando dicta una sentencia. Dios no nos hace justos, nos declara justos, pero no nos hace justos, y la prueba es que seguimos fallando, ¿no? La iglesia romana dice que Dios nos hace justos de plano, pero nosotros seguimos pecando. Entonces Roma confunde justificación con santificación, porque en el camino seguimos fallando, pero lo que Dios está haciendo es santificarnos. Es un proceso, por decirlo así, que lleva su tiempo. Hasta que nosotros nos muramos, vamos a dejar de pecar, ¿verdad? Número 9. Perdón, aquí parece que me estoy brincando algo. Vamos a ver, permítame un segundo. Oh, sí. Voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto de la justificación, ¿verdad? Esto de la cancelación de la deuda que tenemos con Dios, ¿verdad? Por medio de este sacrificio que hace Cristo. Imagínese que usted tiene una deuda con un banco. Usted le debe $1 millón a un banco. ¿Alguien aquí ha debido $1 millón a un banco? No, ¿verdad? Pero tal vez hemos debido 1.500.000, 100.000. Si yo debiera 1 millón de colones a un banco y tuviera que pagarlo de aquí el viernes, probablemente yo pueda pagarlo porque tal vez voy corriendo una cooperativa y tal vez me den el dinero, 1 millón de colones. Digamos que no está pegado al cielo. Pero resulta que la deuda que yo tengo con el Padre es tan infinita, ¿verdad? Hablando en términos de pecado, que yo podría decir que esta deuda es como deberle al banco $1 millón o más, y tengo que pagarlo mañana, porque si no me quitan mi casa, me quitan mi carro, me quitan todos los bienes de mi casa, hasta mi esposa me la quitan, todo me lo quitan y me quedo en la calle. Entonces resulta que yo soy tan ingenuo que, debiendo esa deuda tan grande, yo voy al banco tratando de hacer un arreglo de pago con el banco, y llego donde el cajero, ahí a la plataforma, y le digo: señor cajero, vengo a hacer un arreglo de pago porque mañana tengo que pagar $1 millón y yo no tengo fondos, necesito que me extiendan el plazo, como si con eso yo pudiera pagar. Mire, yo le digo que si yo tuviera una deuda de $1 millón, ni siquiera 30 años, 40 años, yo puedo trabajar toda mi vida y no la voy a pagar, pero la deuda con Dios es mayor. Yo estoy dando un ejemplo, digamos, para que se entienda. Esta deuda es tan impagable que no hay manera. Pero resulta que llego al cajero y le digo: yo quiero hacer un arreglo de pago. Y el cajero revisa ahí en la computadora y me dice: mire, don Carlos, usted no tiene ya ninguna deuda. Y yo: pero ¿cómo? Si yo tengo una deuda de $1 millón y tengo que pagarla. No, es que vino alguien antes, un amigo suyo, tal vez no lo conozco, ¿verdad? Vino un amigo suyo antes, no, perdón, sí lo conozco, si es amigo mío, corrijo, si es amigo mío sí lo conozco. Vino un amigo suyo y canceló esta deuda que usted tiene, y ya usted no debe nada. Eso es lo que hizo Cristo por usted y por mí. Canceló esa deuda que nosotros debíamos delante del Padre. Y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de nuestros pecados. Estamos hablando de que nosotros íbamos destinados al infierno, caminando así hacia un abismo, íbamos a caer derechito de cabeza al infierno. Pero Cristo nos salvó. Y dice Efesios 2:8-9 que somos salvos por la gracia de Dios. Es algo que no merecemos, y solamente por medio de la fe y no por nuestras obras. Eso es para darle las gracias a Dios y para darle la honra y la gloria a Él, porque solo Él la merece. Nosotros no tuvimos nada que ver en eso. Entonces Cristo cancela esa deuda y ya yo soy libre. Ya me puedo ir tranquilo de que no me van a quitar mis bienes. En este caso, el mayor bien que tenemos es la vida eterna. Dios no nos va a castigar ya por nuestros pecados. Esto lo vemos. Esta declaración, esta cancelación de nuestra deuda la vemos en Romanos 1:17, Romanos 3:28, Gálatas 2:16 y Gálatas 3:11. Creo que ya lo había dicho. Número 9, el sacrificio de Cristo es hecho una vez y para siempre. Es un sacrificio que no se repite. Nosotros no necesitamos más sacrificios como en el Antiguo Testamento, que mataban corderos y toros y un montón de animales. ¿Por qué? Porque la sangre de ellos era insuficiente, era inútil, no podía perdonar nuestros pecados. Tal vez era como barrer la basura y meterla debajo de la alfombra, ¿verdad? Pero no quitaba. En cambio, el sacrificio de Cristo quita nuestro pecado de una vez y para siempre. Y lamentablemente, bueno, hay iglesias
por ejemplo, la católica que hace un sacrificio, ¿verdad? El sacrificio de la misa. Esa es una de las razones por las que yo salí de esa iglesia, cuando me di cuenta en la palabra de Dios que el sacrificio de Cristo es hecho una sola vez y para siempre. Y es un sacrificio que no se repite. No es necesario que se repita, porque Dios, cuando Cristo muere en la cruz y resucita, acepta ese sacrificio, y ese sacrificio ya no se tiene que repetir. Esto lo vemos en Romanos 5:9, y en todo el libro de Hebreos lo vemos desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, Hebreos 7, 26, 27, 9, 24, 28, Hebreos 10, 10 al 12, Hebreos 10, 14 y Hebreos 10, 18. Finalmente es necesario recordar que si nosotros somos salvos por gracia, por medio de solamente la fe y no por nuestras obras, es decir, no porque yo hago muchas buenas obras en favor de los necesitados, no porque yo doné $1 millón que no tengo, pero hay gente que cree que porque tiene más dinero, bueno, ellos están en ventaja. Si creen que se van a salvar por obras, ¿verdad?, por lo que hacen, el rico está en ventaja con respecto al pobre, ¿verdad?, porque tiene posibilidad de hacer más obras, ¿verdad? Pero gracias a Dios que es por medio de la fe y no por nuestras obras, porque al final, si ponemos en una balanza nuestras buenas obras con nuestras malas obras, con nuestros pecados, nuestras malas obras y nuestros pecados siempre van a pesar más, ¿sí? ¿Y cómo podemos ejemplificar esto de que somos salvos por gracia por medio de la fe? Veámoslo así. Esta casa, por ejemplo, necesita abastecerse de agua. Digamos que la casa somos nosotros, ¿verdad? Digamos que el agua que la casa necesita es la gracia de Dios que tiene que fluir y llegar hasta la casa, ¿verdad? La tubería o el sistema de cañerías es la fe por donde el agua va a fluir hacia la casa, ¿se entiende? Lo repito, nosotros somos como la casa, que necesitamos que la gracia de Dios venga a nosotros, pero la gracia de Dios fluye a través solamente de la fe. Por eso no es por medio de las obras. Entonces, esta casa es abastecida por un sistema de cañería que trae el agua. En este caso, la casa somos nosotros, el sistema de cañerías es la fe, que es el conducto por el cual Dios nos da su gracia. Nuevamente debo decir que yo sé que aquí muchos fuimos católicos, ¿verdad? Y por eso yo quiero que esto quede claro. La Iglesia Católica enseña que la gracia fluye a través de ¿qué? De los sacramentos. Nos es dada la gracia, dicen ellos, por medio del sacramento. Se nos da el sacramento y ahí fluye la gracia de Dios. No, es por medio de la fe. Porque si no, entonces sería por obras, es por lo que hacemos nosotros, es por lo que hace el sacerdote. No, es solamente por la gracia de Dios, y eso es algo gratuito que Dios nos da. Estos beneficios obtenidos por Cristo en la cruz son solamente para aquellos que creen en Él, ¿verdad? Y que confían en su sacrificio. Creer en Cristo no es creer no es ese conocimiento intelectual de que hubo un hombre llamado Jesús, al que le decían el Mesías o el Cristo, hace 2000 años, y que caminó ahí por la tierra de Jerusalén, y que se dice que hacía muchos milagros y sanaba leprosos y devolvía la vista a los ciegos y resucitó a un tal Lázaro. Ese conocimiento intelectual lo tiene el mundo, porque el mundo sabe que un hombre llamado Jesús vino hace 2000 años, pero ¿qué es lo que hace? Lo rechaza. Y lo rechaza no por una cuestión no es por una cuestión intelectual, porque está en su cabeza, está en su mente, ellos han escuchado, es por una cuestión del corazón. Porque hay un famoso ateo, ¿cómo se llama, Cristian? Richard Dawkins dijo que aunque Cristo se le presentara en persona, algo así, ¿verdad, Cristian? Y le mostrara las llagas y le mostrara que todo esto es verdad, él no creería ni siquiera de esa manera. ¿Por qué? Entonces ya estamos ante un problema que es del corazón. No es un problema de la mente, no es un problema intelectual, es un problema del corazón. El hombre se niega a creer simplemente porque ama más su pecado. Esa es la realidad. El que dice yo no creo en Cristo, realmente no cree en Cristo, porque el mismo ateísmo dice que una de las formulaciones que hace la ciencia actualmente es que nada se crea de la nada. Entonces los científicos que rechazan la fe, que rechazan la religión, digámoslo así, y que rechazan a Cristo, la fe cristiana, ellos dicen nada se crea de la nada, pero hacen una excepción ¿con qué? Con el universo. Entonces ellos saben que esto fue creado por alguien, ¿sí? Tal vez no saben decir quién es, a una fuerza le dicen,
Nosotros sabemos que ¿quién es? El Dios Todopoderoso, ¿sí? En el principio creó Jehová el cielo y la tierra, ¿sí? Eso está en Génesis 1. Nosotros lo creemos, que fue el Dios Todopoderoso el que hizo eso. Entonces, es un problema del corazón, no es un problema de la mente ni del intelecto. Entonces, Cristo muere por aquellos que creemos en Él. Y creer en Él no es eso que les acabo de decir, no es saber que vino un tal Jesús de Nazaret hace 2000 años, no. Es reconocer que yo soy pecador y que Él es el único que puede salvarme. Es poner totalmente mi confianza solo en Él, en su sacrificio en esa cruz y en su sangre derramada. Es poner mi confianza en Él, no en mí. Por eso yo tengo que renunciar a mí, a que yo me lo puedo ganar. Mire, yo cuando le pregunto a alguien, usted si se muere hoy, ¿a dónde cree que va? La mayoría de la gente, el 99% me dice, yo tengo que ir al cielo. Y yo les pregunto, ¿por qué usted cree que va a ir al cielo? El 99% me dice, porque yo soy bueno. Porque yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo no robo, no mato. Soy una buena persona moralmente, yo pienso que me lo voy a ganar, ¿sí? Esa gente está confiando en sí mismo, no está confiando en Cristo. Y hay gente que, y me duele decirlo, hay evangélicos, y no estoy diciendo que aquí, pero hay evangélicos que están confiando en que son evangélicos, en que se salieron de una iglesia que no enseñaba el verdadero evangelio, y ahora, porque se salieron de ahí, creen que ya son salvos. Tal vez no han puesto su mirada en Cristo, han puesto su mirada en una religión que se llama religión evangélica, protestante, póngale bautista, póngale presbiteriana, lo que usted quiera. Pero el que nos salva es Cristo. No nos salva la religión, ni poner nuestra confianza en doctrinas. No me salva a mí el creer que Martín Lutero descubrió el evangelio. Él no lo descubrió, él lo redescubrió. El evangelio lo descubrieron los apóstoles cuando Cristo caminó con ellos, ¿sí? Lutero lo que hizo es redescubrir algo que una iglesia, la iglesia de esos días, la única iglesia que había, por lo menos en la parte occidental, tenía ocultada o sepultada bajo toneladas de tradiciones, de mandamientos de hombres, de dogmas que no son bíblicos. Y él lo que hace es redescubrir, y gracias a Dios que ha levantado hombres y sigue levantando hombres que siguen predicando el evangelio. Entonces, creer en Cristo es confiar en Él. Es decir, Señor, yo no puedo salvarme. Yo soy pecador, soy un pecador miserable. Merezco que la condenación. Mis pecados son tan grandes y tan graves que yo no puedo entrar solo, no me lo puedo ganar. Yo necesito un Salvador. Yo necesito a alguien que me salve, alguien que venga y haga un sacrificio en mi lugar. Ese es Cristo Jesús solamente, no hay nadie más. A nosotros no nos salva ni la religión, no nos salva ni la Virgen María, no nos salva ni el Papa, no nos salva ni el pastor evangélico, nadie. Es Cristo solamente. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, como dice el libro de Hebreos, no recuerdo el versículo ahorita, pero dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, si la salvación no la ganamos por obras, el que piense que la puede mantener por obras, se está equivocando. Porque la salvación solo se mantiene si usted se mantiene en la fe en Él, ¿sí? La salvación no se pierde por cometer un pecado. Porque si la salvación se perdiera por cometer un pecado, les tengo noticias, usted y yo estamos condenados. Porque después de venir a Cristo hemos pecado un montón de veces, ¿sí o no? Los apóstoles, incluso después de venir a Cristo, cometieron pecado. Pedro negó a Cristo 3 veces y ya sabía que era el Mesías. Ya lo había confesado como Mesías. Ya sabía que Él era el único que podía salvarlo, porque le dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces Pedro, si la salvación se pierde por cometer un pecado, el mayor pecado que se pudo haber cometido es traicionar a Cristo, es negarlo. Entonces Pedro en ese momento debió haber perdido su salvación. Pero la salvación no se pierde por pecar, se pierde, digamos que se pierde si usted retrocede en la fe. Si usted dice, ya no creo en Cristo, y usted niega el cristianismo, bueno, no el cristianismo, si usted niega a Cristo, si usted apostata, yo diría que es posible que usted pueda perder su salvación. Pero mientras usted esté, su fe esté puesta en Cristo Jesús, usted no puede perder su salvación, porque Él ha prometido dar vida eterna a todos los que creen en Él. Él no va a dar vida, no da vida momentánea, pasajera, Él da vida eterna. Y si esa salvación se pierde
si la perdiera el que cree y confía en Él, esa salvación entonces sería eterna, sería momentánea, ¿verdad? Entonces tenemos que creer, aparte de la fe, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Nuestra vida tiene que caracterizarse por una vida de arrepentimiento diario, que cuando yo fallo, yo tengo que pedirle perdón a Dios, porque sé que he ofendido a un Dios que es santo, que merece que yo me sujete a su palabra, que merece que yo guarde sus mandamientos. Y ya no es por un asunto de que yo guarde los mandamientos porque me voy para salvarme, ¿ya? O para agregarle méritos a mi salvación. Es que un cristiano, una persona, un verdadero cristiano, tiene el deber de amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Entonces, un cristiano que no ama a Dios sobre todas las cosas está evidenciando que él es un verdadero creyente. Tenemos el deber de amar a nuestro padre y a madre y de honrarlos. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento que dice: honrarás a padre y madre. Y un cristiano no puede andar deshonrando a sus padres. Tiene que obedecer ese mandamiento, ya no para salvarse, ni para agregar méritos a nuestra salvación, porque no es el caso. Es por amor y agradecimiento a ese Señor que gratuitamente nos salvó. Y para concluir, ¿cuántas son mamás acá? Levante la mano las mamás. Aprovecho para saludarlas, que Dios las bendiga, que Dios bendiga sus vidas, a sus familias, a sus hijos. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz es como que una mamá tome a su hijo y lo lleve a un juzgado donde están siendo enjuiciados un montón de delincuentes, narcotraficantes, violadores de niños, asesinos, pederastas, qué sé yo, lo que nosotros llamaríamos la lacra de la sociedad. Bueno, les tengo noticias, nosotros éramos de esa parte de esa lacra, ¿verdad? Antes de venir a Cristo, pero ya la sangre de Cristo nos ha limpiado, ¿verdad? Hemos sido santificados. Y lo que hizo Cristo es como que una madre lleve a su hijo y lo entregue a cambio de todos esos delincuentes, a cambio de todos esos rufianes, lo peor de la humanidad, podríamos decir, entre los cuales estamos incluidos. ¿Usted como madre haría eso? ¿Usted entregaría a su hijo a cambio de ese montón de narcotraficantes, violadores de niños, asesinos, ladrones, homosexuales, adúlteros, fornicarios, hechiceros, idólatras? ¿Entregaría a su hijo usted a cambio de toda esa gente? O sea, que su hijo vaya a la cárcel en lugar de ellos. ¿Lo haría? Bueno, eso fue lo que hizo el Padre en favor de nosotros. Entregar a su único hijo, a quien ama, su hijo unigénito, ¿sí? Es como se lo recalcó a Abraham en Génesis, que lo acabamos de leer, que le dijo: dame a tu único, a quien amas. Bueno, Dios hizo lo mismo por nosotros, dio a su único hijo, a quien Él ama, en favor de nosotros. Y ya para terminar, quiero decir que hay una gran necesidad de predicar el Evangelio, porque estamos en tiempos de COVID, ¿verdad? En Costa Rica, desde que inició el COVID aquí, han muerto más de 5,000 personas. Y si no hubiera COVID, es probable que esas 5,000 personas estuvieran vivas, tal vez hubieran muerto unas 100, 200. Pero han muerto 5,000 personas por una enfermedad que no estaba antes de que llegara, ¿verdad? La gente moría de cáncer, de otras enfermedades, de un infarto al corazón, salía a la calle, la atropellaban y no se moría, o de lo que sea. Pero no había esta enfermedad que ha matado 5,000 personas. Esa gente probablemente estaría viva. Y muchos de ellos lamentablemente han muerto sin Cristo. Y lo más doloroso no es que muera la gente, porque todos vamos a morir. Lo más doloroso es que mueran sin Cristo y que vayan a una eternidad al infierno sin Cristo. Entonces tenemos un deber de predicar el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos, a todos cuanto podamos. Es una cuestión muy necesaria, es urgente. Pero la fe que salva tiene un contenido, ¿sí? No es una fe cualquiera, porque los musulmanes tienen fe. Incluso el ateo tiene fe que no existe Dios, ¿verdad? Que puede hacer lo que le da la gana. Los hinduistas tienen fe en sus miles de dioses, ¿verdad? Entonces creer en Dios no va a salvar a nadie, porque el principal problema que tiene el hombre es principalmente de cara a Dios, ¿verdad? Por sus pecados. Creer en Dios no va a salvar a nadie,
Porque el musulmán cree en Dios, pero no tiene al Hijo. Y como no tiene al Hijo, tampoco tiene a quién, al Padre. Eso dice la Escritura, no lo estoy inventando yo. Y aún dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. Entonces, a veces los demonios son más piadosos que mucha gente, que dice que cree en Cristo, ¿verdad? Pero no tiembla. Entonces, no es creer en lo que yo quiera, es creer que el Hijo de Dios, que ese verbo se encarnó, ¿verdad? Que nació como hombre, que fue a la cruz por causa de nuestros pecados y que al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos para que nosotros viviéramos por Él. Esa es la fe que salva, la única fe que salva. No es creer simplemente en Dios, es creer en el Dios verdadero y en su Hijo a quien Él envió para nosotros. Es confiar en su sangre y en su sacrificio en la cruz. Y en la veracidad de su resurrección, ¿verdad? Porque tenemos que creer en esa resurrección. Porque si Cristo solo muere en la cruz, Pablo dice que sin la resurrección nuestra fe es vana, es inútil. O sea, aquí yo estoy parado, si yo dijera, Cristo murió, hizo todo esto por nosotros, pero no resucitó, nuestra fe es vana. Entonces, tengo que concluir diciendo que Cristo no solamente se sacrificó por nosotros y hizo todas estas cosas por nosotros, lo hizo por amor, sino que al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos, y la promesa de Él es que así como lo levantó a Él de entre los muertos, también nos va a levantar a nosotros. Amén. Esa es la promesa y eso es lo que nosotros esperamos. Amén. Este es el mensaje que yo traía. Así que por favor me acompañen a orar, una oración de cierre. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Señor, y te bendecimos y alabamos, Señor, porque tu palabra es perfecta, Señor, es santa, y así como tú eres santo, Señor.